Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en Cartago Valle, donde los bayunos hablan paisa. Acá estamos en Suzuki para grabar la GN125 en su modelo 2025, ya que nos adelantamos al futuro en Colombia. Y aparte de hablar de la misma moto y hablar siempre lo mismo, pues vamos a agregarle el tema de repuestos. Por acá tengo una listica de repuestos, entonces nada amigos, atentos al contenido muchachos. Ya acá tenemos la GN125F en su modelo 2025, una moto muy conocida. Esta verdad que es una moto multipropósito entre comillas. Esta moto la cogen para trabajar, para la zona rural, mejor dicho la meten por trocha, ni porque fuera un doble propósito, pero la gente la mete por todos lados. ¿Por qué? Porque es una moto liviana. Es una moto muy versátil, buena posición de manejo. El ángulo de giro del manillar es demasiado amplio para usted filtrar entre los carros. Una moto guerrerita. Básica sí, sencilla sí, pero bueno, digamos que aquí usted no se enreda con temas de tantas tapas, tanta tecnología. Una moto, digamos, que lo lleva a un punto A a un punto B sin tanto inconveniente. Pasemos rápidamente así sus características psicomecánicas por rapidito y de ahí pasamos a la lista de precios que tengo de aquí de algunos repuestos de esta GN125 de la marca Suzuki. Adelante, como ustedes lo ven muchachos, suspensión convencional. Aquí en la parte de abajo tenemos un freno de disco, un caliper de un solo pistón, las llantas son de la marca Kenda. Estas llantas no son sello-matic, pero sí se le puede colocar llantas sello-matic. Esa es una medida 2.75 RIN 18. La atrás es RIN 16, por eso es que es más alta y adelante que en la parte de atrás. De ahí la posición de manejo, y aparte del que manillar es elevado. Acá freno de tambor de 130 milímetros, llanta 3.50 16, suspensión doble amortiguador, ajustable en precarga, iluminación completamente convencional. Acá tenemos un faro cromado, direccionales cromadas, espejos cromados. Ahorita les doy el precio de los espejos. Cromado en esta parte, cromado en esta parte acá del protector del exhausto, en esta parte acá del guardarro de esta motocicleta. Vemos una parrilla para carga, una correa que le hace toque como retro a esta motocicleta, un sillín muy amplio, demasiado. En Pereira se ve mucho que esta moto le hacen por acá una modificación como una base para echar ahí lavadoras, cosas así, para trabajo. Acá en la parte de atrás le hacen una modificación para colocarle como un tipo de carrito para llevar también así carga o lavadoras o cosas así para que la gente utiliza para el trabajo. En la parte del tablero, amigos, completamente pues análogo, como ustedes ya lo saben. Acá tenemos el indicador de revoluciones, velocímetro, trip parcial mecánico, se ajusta esta parilla. Acá tenemos el nivel de combustible, acá tenemos indicador de marchas, acá tenemos direccionales independientes. Es un tablero básico, pero cumple con todo lo que uno requiere en una motocicleta. Además, hay motos de más cilindraje que no trae esto. Acá corte de corriente, encendido eléctrico, no tiene arranque de patada. El ahogador choque, bajas y altas, direccionales y la luz de paso cortesía. Es una moto supremamente bajita. Yo mido 1.62, la altura es de 735 milímetros. Vea cómo llegó al piso. Usted mide 1.55, 1.50, va a llegar al piso bien. Muy cómoda por la posición de manejo, manillar elevado, posapiés centrados, muy liviana con 113 kilos con todos sus líquidos. Quiere decir, tanque lleno de combustible y aceite en su motor. Un excelente rango de giro esta motocicleta. Oye, este video está quedando más comercial que un berraco, ¿cierto? Ni porque yo fuera un asesor, pero bueno. Capacidad de combustible de esta motocicleta de la GN125, 2.7 galones, prácticamente se llena con 40.000 pesos. Al precio de la gasolina con que está en este momento, más o menos de 15.200 pesos a la fecha de publicación de este contenido. Su autonomía en promedio está más o menos en 356 kilómetros, pues tanque lleno, ¿no? Y ya por galón sería más o menos 132 kilómetros por galón. Tipo de gasolina corriente. Sería interesante que esta moto algún día le coloquen una tapita con bisagra, hombre. Pasemos al corazón de esta motocicleta, la GN125, motor de 124 centímetros cúbicos, alimentado por un carburador de la marca Mikuni, dos válvulas,
enfriado por aire, caja de 5 velocidades. En cuanto a su potencia y torque, como siempre lo he dicho, en su manual no lo especifica, tampoco en la página de Suzuki Colombia. Esto siempre ha sido un complique con esta motocicleta en tema de potencia y torque. Su velocidad ronda más o menos los 110 kilómetros por hora, igual es una 125, una moto que anda sabroso. Para planear es muy buena moto. Hay gente que en la parte rural le hace una modificación en el kit de arrastre para que la moto tenga una mejor salida o tenga más fuercita al momento de subir con algún tipo de carga con acompañante, más cierto en las zonas rurales o donde hay muchas pendientes. Muchachos, antes de continuar, los invito para que se suscriban al canal. Esa es la meta de este año, a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores. Es gratis y activen la campana de notificaciones. Y ahora vamos con el precio de los repuestos de esta motocicleta de la GN 125. Bueno, empecemos por acá por el faro y por el costo del tablero. De pronto usted fue de malas, pisó una cáscara de banano y se cayó y ¡pum!, la dañó. Precio de este faro: 194.000 pesos. Vamos con el precio de su tablero análogo. Tiene un costo de 250.000 pesos. Los espejos, 50.000 pesos cada uno. Direccionales, 39.000 pesos cada una. Kit de arrastre, 189.000 pesos. Filtro del aire, 20.000 pesos. Pastilla del freno, 38.000 pesos. Bandas, 86.000 pesos. Aceite, 42.200 pesos. Y el filtro del aceite, 16.700 pesos colombianos. Ahora vamos con el precio de esta GN 125 en su modelo 2025. Pero antes de eso, muchachos, les enseño acá el punto de venta acá de Suzuki Cartago. Acá que a lo que es el taller, ahí está el duro de los duros, el jefe de taller de servicios. Por ahí está ya el gerente, el pluma blanca, ahí con otro muchacho con una Bistron 250 SX. Repuestos que por este lado, allá quedan las doble propósito, por allá quedan unas scooter. En pantalla les coloco dirección, teléfono del punto, Instagram, para que coticen su moto, lo que ustedes quieran. Ahora sí, precio de esta moto con documentos a hoy, fecha de publicación de este contenido, lista para estrenar, 7.613.000 pesos colombianos de la GN 125. Una moto que no paga impuesto vehicular, una moto básica, sencilla, para el día a día, para trabajo, para usted transportarse, mijo. Qué ido tan comercial me quedó este berraco. Entonces, muchachos, ¿a qué otra moto le hacemos video de la Suzuki? Entonces, like, comenten, compartan. Les agradezco por su tiempo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.